A lo largo de la saga clásica de God of War aparecen decenas de criaturas de la propia mitología griega, de las cuales muchas de estas tienen sus propios mitos y descripciones, pero otras son reinterpretaciones, exageraciones o invenciones propias del juego. En este video vamos a recorrer varios de estos monstruos, comparando cómo aparecen en God of War y qué dicen realmente los mitos clásicos sobre ellos. Pero si el video realmente te gusta, te invito a dejar tu like porque si hay apoyo, esto va a tener una segunda parte. Dicho esto, empecemos con el video. Las gorgonas, muchas veces mal llamadas simplemente medusas, son criaturas monstruosas cuyo rasgo principal es su capacidad de petrificar a quienes la miran. En God of War aparecen como una especie relativamente común, con distintas apariencias a lo largo de la saga, y funcionan como enemigos peligrosos, ya que pueden dejar a Kratos petrificado y vulnerable a un solo golpe. Sin embargo, en la mitología griega no era una especie numerosa, solo existían 3 gorgonas, Medusa, Euriale y Steno, de ellas solo Medusa era la mortal. Medusa aparece en God of War 1 por medio de Afrodita, quien otorga a Kratos el poder de la gorgona. Es allí donde aparece Medusa, quien termina siendo decapitada por el propio Kratos. Pero, ¿quién es Medusa realmente? Según el mito más conocido, Medusa fue una joven castigada por Atenea tras haber tenido relaciones con Poseidón en el templo de la diosa, aunque otras versiones dicen que fue castigada por competir en belleza con la diosa. Convertida en monstruo, se refugió en los confines del mundo hasta que Perseo la derrotó, utilizando su cabeza como arma contra el monstruo marino Ceto. Después de la muerte de Medusa, su cabeza fue entregada a Atenea, quien la colocó en su escudo como símbolo de protección y terror, símbolo que se podía ver en los escudos hoplitas. Por otro lado, en la saga God of War también aparecen las otras 2 gorgonas del mito. Euriale hace su aparición en God of War como una gorgona con sobrepeso, mientras que Steno queda relegada a elementos del entorno y al modo multijugador de God of War Ascension. Es importante destacar que en los textos clásicos y representaciones artísticas, las descripciones de las gorgonas suelen ser bastante similares entre sí. Una de las más completas la ofrece la biblioteca del pseudo Apolodoro, donde se la describe con cabezas cubiertas de escama de dragón, grandes colmillos de jabalí, manos de bronce y alas doradas con las que volaban, además de su famosa capacidad de petrificar con la mirada. Si comparamos estas descripciones con God of War, es evidente que el diseño visual de las gorgonas se aleja bastante de las representaciones antiguas. Sin embargo, esto no es extraño. Con el paso del tiempo, la imagen de Medusa fue estilizada progresivamente, pasando de una figura monstruosa a una más humana. Cerbero es el perro guardián del Hades, y encargado de vigilar la entrada al mundo de los muertos. Este ser aparece en varias entregas de la saga God of War, a veces como un enemigo duro y otras como un verdadero desafío. Pero en la mitología, a diferencia del juego, solo existe un Cerbero, y pertenece exclusivamente a Hades. Su nombre, en griego, Kerberos, suele traducirse como manchado. Este era hijo de Tifón y Equidna, y los autores antiguos no se ponían de acuerdo sobre su aspecto. Hesiodo le atribuía hasta 50 cabezas. El autor latino Horacio hablaba de una sola cabeza acompañada de serpientes, y el llamado pseudo Apolodoro refiere que este tenía 3 cabezas, cola de dragón y muchas cabezas de serpiente en todo su cuerpo. Descripciones que se pueden diferenciar bastante con las representaciones que se tiene de esta criatura. Finalmente la imagen que se impuso fue la del perro de 3 cabezas, probablemente porque era más fácil de representar en el arte, y es la versión que llega hasta God of War. El Minotauro es uno de los enemigos más recurrentes dentro de la saga de God of War, llegando incluso a tener distintas versiones de esta especie. Sin embargo, al igual que ocurre con otros personajes mitológicos, en la tradición griega, el Minotauro no era una especie ni un enemigo repetido, sino un ser único. Conocido también con el nombre de Asterión, el Minotauro nació cuando el rey Minos de Creta se negó a sacrificar un toro blanco enviado por Poseidón. Como castigo, el dios hizo que Pasifae, esposa de Minos, enloqueciera de deseo por el animal, y se uniera a él con la ayuda del arquitecto Dédalo. De esta unión nació el monstruo que fue encerrado en el famoso laberinto, construido debajo del palacio de Minos, donde se alimentaba de jóvenes atenienses enviados como tributo. El Minotauro solo sería finalmente derrotado por el héroe ateniense Teseo, quien logró escapar del laberinto gracias al hilo de Ariadna. A diferencia de otros monstruos, los cíclopes sí aparecen como un grupo recurrente en la mitología. En el juego son enemigos extremadamente fuertes, especialmente cuando aparecen en grupo. En cuanto a la mitología, los cíclopes no tienen un único origen, sino que existen en distintas tradiciones. Por un lado están los cíclopes primordiales, hijos de Urano y Gaia, siendo estos Brontes, Arges y Estéropes. Estos le regalaron el rayo a Zeus como forma de agradecimiento por haberlos liberado del Tártaro, pero con el tiempo estos 3 cíclopes morirían a manos del dios Apolo, debido a que buscó vengarse de Zeus por haber matado a su hijo Asclepio. Por otro lado, existen cíclopes como Polifemo y sus hermanos, hijos de Poseidón, conocidos por la obra de Homero, la Odisea. Estos habitaban en una isla remota y llevaban una vida mucho más salvaje. De estos fueron presa Odiseo y sus hombres, quienes lograron escapar al cegar al cíclope Polifemo.
Finalmente, algunos autores como Estrabón mencionan un grupo de cíclopes constructores, 7 en total, responsable de los llamados muros ciclopios, en las ciudades como Tirinto. Como puede verse, a diferencia de otros monstruos, los cíclopes forman un grupo variado, con distintos orígenes y funciones dentro de la mitología. Se puede comprender que God of War toma muchas de las criaturas más famosas de la mitología griega, pero no siempre las representa tal como aparecen en los mitos. En algunos casos las multiplica, en otras las reinventa y en otras directamente crea versiones nuevas para servir a la jugabilidad y el relato. Aún así, detrás de cada monstruo hay mitos propios, que siguen dentro del juego. Pero si te interesa este tipo de comparaciones entre la mitología y God of War, te invito a suscribirte al canal y decir en los comentarios qué criatura te gustaría ver para una segunda parte.